¿Ustedes aceptarían este llamado que está haciendo Morena a cerrar filas en el Poder Legislativo para hacer frente a esta embestida que se pudiera venir ante el triunfo de Donald Trump por las amenazas de subir aranceles y todo eso? El Grupo Parlamentario de Acción Nacional siempre va a estar a favor de las y los mexicanos, de verdaderamente lo que le conviene a este país. Tristemente, creo que este llamado de unidad llega tarde, porque eso se debe haber planteado y propuesto desde el día 1 de septiembre que inicia esta legislatura y que pues prácticamente amanecimos con una serie de reformas que ha presentado el presidente Obrador anteriormente. Por tanto, creo que a pesar de que es extemporáneo este llamado, esto se debe haber previsto desde hace mucho tiempo. Los americanos tomaron la decisión, es una decisión muy de ellos y por supuesto lo que deseamos es que Estados Unidos le vaya bien y que le vaya bien a México, pero para eso necesitamos construir los puentes de comunicación y de acuerdo y entendimiento entre las distintas fuerzas políticas. México necesita de una gran unidad, pero la unidad no la puedes conceder, ni siquiera se la puedes pedir a quien no te tiende la mano. El gobierno federal, el oficialismo se ha cerrado, no escuchan, no entienden y no atienden las verdaderas causas de las y los mexicanos y por tanto Acción Nacional siempre estará dispuesto como un partido de instituciones a respetar el marco legal, pero para ello necesitamos también que la autoridad pues dé una muestra verdaderamente de una madurez y una calidad política que está muy lejos de lo que los mexicanos estaban esperando. O sea, este llamado, se equivocó el gobierno federal al no tender este diálogo desde que inició esta legislatura y este gobierno? A ver, me parece que el oficialismo, el gobierno federal subestimó la consecuencia de, pues hasta hoy, amenazas por parte del candidato a un Trump, aunque ya pues de alguna manera sabemos el resultado de la elección. Sin embargo, bueno, pues nunca es tarde para poder enmendar la plana, la tarea. Y creo que la presidenta debería de poner el ejemplo de un diálogo, de un entendimiento con las distintas fuerzas políticas. Es lógico y claro que en una democracia todos podemos pensar y actuar de una manera distinta, pero pues, nadie está sujeto a una obligatoriedad por parte del gobierno a acatar todas las disposiciones e ideologías que está planteando hoy el oficialismo. Diputado, ¿debería entonces la presidenta convocar a los representantes de las distintas fuerzas políticas a algún encuentro, alguna reunión que permita cerrar filas ante eventuales embates de Trump? A ver, definitivamente me parece que es importante siempre el diálogo, la apertura con todas las fuerzas políticas. Miren, lo más importante es tener la capacidad de diálogo, la tolerancia, que siempre es muy importante aplicarla en la política, y entender que todos podemos pensar de una manera distinta y de ahí sacar las mejores conclusiones realmente, porque nadie tiene la verdad absoluta. Por tanto, yo hago un llamado al gobierno federal, empezando a la presidenta Sheinbaum, a atender estos puentes de comunicación, de entendimiento, de que escuchen a las distintas voces, que realmente atiendan los mismos números, las estadísticas y los resultados que ha tenido el gobierno que recién ella pues ha tomado. Por tanto, nunca es tarde para este diálogo y en Acción Nacional tendemos la mano a cualquier fuerza para poder dialogar y encontrar estos entendimientos. Diputado, la Unión Europea, que es el mejor socio que tiene Estados Unidos, sea político, económico, de alianza militar, ya se sienten solos con la llegada de Trump. ¿Qué le puede esperar a México, que nos ve con mucho desdén este señor? A ver, México es el socio comercial más importante para Estados Unidos, somos frontera. Ciertamente los americanos, y me parece que con justa razón, han hecho distintos llamados a efecto de resolver el tema migratorio, el tema del fentanilo, el tema del crimen organizado. Y por tanto México tiene que abocarse a resolver esta problemática de la mano, por supuesto, del gobierno de Estados Unidos. Es un problema en conjunto. Por tanto, pues tenemos que capitalizar esta situación. Miren, el llamado y la gran ventaja del nearshoring pues, realmente no fue la gran ventaja para México. Las inversiones empezaron a buscar nichos de una mayor solidez, consolidación, pero sobre todo de un Estado de Derecho que garantice sus inversiones. Por ello es que buscaron Panamá y buscaron Costa Rica. México no está siendo un lugar atractivo para atraer la inversión por todas estas reformas que ya sabemos, que conocemos. Por tanto, pues me parece que es importante resolver y realmente escuchar a las voces de mayor interés, sobre todo que existen grandes inversiones externas, extranjeras en México, que generan muchísimos y múltiples empleos y que por supuesto que tienen que ser también empleos bien pagados. Una última pregunta de mi parte. México no puede estar
de rodillas ante las amenazas proferidas por Donald Trump? No, a ver, México no debería estar de rodillas ante nadie. Los mexicanos me parece que tenemos la fuerza suficiente en las piernas para estar de pie. Sin embargo, para ello necesitamos realmente ejercitar todos los músculos, y me refiero a las distintas fuerzas políticas, a que podamos construir un mejor México. Un México con visión verdaderamente de un Estado de Derecho que garantice la libertad de expresión, que garantice el Estado de Derecho y por supuesto con ello convertir a México en un auténtico polo o nicho de desarrollo industrial principalmente. Y el gobierno debe voltear los ojos a hacer este puente de diálogo para Sin hacer duda. este bloque de unidad contra Donald Trump. Sin duda, me parece que juntos podemos ser más y podemos ser mucho más fuertes. ¿Sería Sin apoyo embargo, a cambio de diálogo? A ver, el diálogo tiene que ser permanente, podemos coincidir o no, pero es importante escuchar y sobre todo con razón, con datos, con cifras, con resultados que el gobierno no está teniendo, pero que insisten en mentir a los mexicanos y creen que repitiendo una mentira 1000 veces la van a convertir en una verdad. Eso es totalmente falso, ahí están los datos, en el rubro que querramos analizar, ver, en educación, en economía, en seguridad, en salud, está reprobado México, por tanto, caray, teniendo lo más importante que son los mexicanos, que somos de alta calidad probada, las y los mexicanos, pues caray, tenemos que aprovechar este gran capital que tenemos. Ahora, ¿usted ve en riesgo el TEMEC con este tipo de reformas? Sí, por supuesto que el TEMEC está en riesgo. Y no es porque sea la amenaza en su momento de un candidato a la presidencia de Estados Unidos como Trump, sino que realmente fueron distintos analistas y ahí están los documentos que podemos analizar y que México sería el gran perdedor, sin dejar de decir que Estados Unidos también, pero creo que la peor parte se le va a dar a México en el caso de que el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, pues realmente quedara a la deriva. Oiga, diputado, pero aquí también hay una situación... reformas como la reforma judicial para poner... ¿Perdón? ¿Qué tanto influyen reformas como Mucho. la judicial para poner en riesgo el TEMEC? A ver, la reforma judicial y todas las reformas que hemos estado viendo ahora, el tema de la famosa supremacía, han puesto en vilo la continuidad del tratado del TEMEC. Por tanto, es muy peligroso, pero fue un juego que decidió el oficialismo jugar y que ahora, pues ante el temor, piden la mano de las distintas fuerzas políticas. ¿Por qué no nos pidieron antes? ¿Por qué no pidieron el apoyo, el diálogo para realmente hacer fuerte a México? Oiga, diputado, pero aquí hay una situación, por ejemplo, Noroña ha dicho, y lo ha dicho públicamente, de que se vayan las empresas americanas, que no las quieren. Aquí el Partido del Trabajo presentó una iniciativa de que para que no se pague la deuda externa. En fin, hay como que señales de que aquí el oficialismo quiere separar o cortar la economía con Estados Unidos y estar en una isla como Venezuela o Cuba. México vivimos en un mundo globalizado, México necesita del mundo y principalmente de Estados Unidos. Y yo lamento las declaraciones del presidente de la mesa directiva del Senado, el senador Noroña, porque son declaraciones totalmente fuera de lugar, fuera de la realidad, me parecen incorrectas, sobre todo siendo el presidente del Senado. Por tanto, yo hago un llamado a los mexicanos verdaderamente a informarnos, a opinar, a actuar y exigirle principalmente a los diputados que somos los representantes populares a resolver estas grandes diferencias que tenemos principalmente en ideología. Son respetables, pero tenemos que encontrar las mejores soluciones. ¿México puede sobrevivir estando aislado en un escenario de proteccionismo? No, México muy difícilmente, sería imposible hoy, ante cómo se vive el mundo, que México pudiera salir adelante solo. Necesitamos de otras fuerzas, de tecnologías, necesitamos sobre todo de que los jóvenes realmente puedan desarrollar sus aptitudes, la gran calidad que existe en las y los mexicanos, tenemos que explotarla. Pero ante una cerrazón y ante el abandono o retiro de inversiones extranjeras, México, por supuesto, estaría condenado peor al fracaso y entonces sí el gobierno no va a tener los recursos para poder satisfacer las necesidades principalmente de programas sociales de los cuales Acción Nacional siempre ha estado y ha votado a favor de ellos. Muy bien. Diputado, ¿ve usted capacidad y oficio de operadores de Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente para hacer frente a las presiones que eventualmente esté haciendo la administración Trump? No, a ver, lamentablemente hay una cerrazón por parte del gobierno federal. Si lo vemos, la única voz, así como fue en el gobierno de Obrador, fue Obrador. Hoy con el gobierno de Sheinbaum es nada más ella, no hay otras voces, no hay otros puentes, no hay otros liderazgos que realmente puedan hacer planteamientos serios y responsables siempre para sacar lo mejor para México.